Hola a todos, estamos en esta nueva entrevista del C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento, y hoy nos acompaña una mujer muy especial. Se trata de Natasha Bloch. Ella es una de las primeras mujeres y de hecho la primera colombiana que es editora asociada de la revista de la Royal Society. Ella es profesora actualmente en la Universidad de los Andes, especialista en genética evolutiva y está haciendo un estudio que nos interesa mucho a los que tenemos que ver con las ciencias del comportamiento, y es que se está dedicando a ver los comportamientos sociales de esos pececitos que a veces vemos en los charcos o en los riachuelos. En Colombia son muy frecuentes los guppies, específicamente el comportamiento social en términos de apareamiento. Natasha, bienvenida al C3. Muchísimas gracias. ¿Quieres que, pues si quieres yo les cuento así como muy por encimita eso que tú estabas contando que hago y como yo te estaba diciendo, yo básicamente miro todos los genes que se prenden y se apagan en el cerebro cuando estamos en situaciones sociales. Porque si uno se pone a pensar, el cerebro tiene que interpretar estímulos sociales todo el día y son estímulos muy similares, por ejemplo, como una cara triste, una cara feliz, pues al final ambos son caras, pero van a provocar un comportamiento, una reacción completamente diferente. Entonces a mí me interesa mucho saber cómo se combinan toda esa red de genes que se prenden en el cerebro para que podamos tener comportamientos adecuados en esos contextos sociales tan complejos y pues me enfoco en el apareamiento, como tú muy bien lo has dicho, en estos guppies, que son estos pececitos súper carismáticos que hay pues hay muchos en Colombia en realidad, en los ríos de Colombia. Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando era niño fueron de las primeras mascotas que llegué a tener. Natasha, ¿qué ha descubierto en esta investigación con los guppies? Pues mira, nosotros hemos encontrado cosas súper interesantes comparando lo que te decía de qué genes se prenden y se apagan. Y nosotros hemos enfocado nuestros experimentos comparando qué pasa en el cerebro de una hembra cuando está mirando un macho que es atractivo y un macho que no es atractivo. Eso ha sido como el enfoque de nuestra investigación en los últimos años. Y eso puede sonar muy sencillo, pero cuando uno está estudiando miles y miles y miles de genes que se están prendiendo y apagando en el cerebro, pues eso es muy complejo. Entonces, básicamente lo que hacemos en el laboratorio es que como los guppies, los machos tienen unos colores muy bonitos y muy variados, entonces podemos saber en el laboratorio cuáles guppies son sexys y cuáles guppies son feitos. Entonces, las ponemos a las hembras en contacto con estos machos para que los miren y luego miramos en el cerebro de ellas qué es lo que se está prendiendo y qué es lo que se está apagando. Y hemos encontrado unas redes de genes que únicamente se prenden cuando una hembra ve un macho que le gustó. Es decir, que son genes que van a hacer esa conexión entre el cerebro y todo el sistema reproductivo, todo ese sistema de decisión de si se va a parear o no se va a parear. Entonces, esto nos ha llevado a pues expandir nuestros estudios, mirar estos genes en más detalle, mirar cómo se comparan sobre todo con genes que han encontrado en humanos para tratar de determinar si esto que estamos encontrando en estos gupicitos puede ser también la manera como en otros vertebrados y en humanos se controla el comportamiento social. Bueno, la siguiente pregunta entonces tendría que ver justamente con eso, Natasha, con cómo se genera ese comportamiento y cómo se controla ese comportamiento social en otras especies, específicamente en el Homo sapiens. Es decir, podríamos extrapolar parte de esas investigaciones a lo que sucede también en las conductas de apareamiento de los seres humanos. Digamos que la respuesta a eso siempre es muy compleja. Entonces la respuesta a eso voy a ir como botándola por pedacitos. Entonces, básicamente nosotros lo que hemos encontrado son circuitos en el cerebro o lo que llamamos redes de genes que se están prendiendo únicamente en el contexto que una hembra esté con un macho que le gustó o en el contexto que está con un macho que no le gustó o incluso cuando está con otra hembra en un contexto social que no tiene nada que ver con el apareamiento. ¿Qué pasa con esas redes genéticas? Esas redes tienen equivalentes en todos los vertebrados, es decir, esa misma familia de genes existe en los humanos también. Entonces, por ese lado, lo que podemos inferir es que como el cerebro, pues en todos los vertebrados está hasta cierto punto conservado y estas redes génicas están conservadas, lo que podemos hacer es tomar como hipótesis que esas redes
tienen un rol en el comportamiento de apareamiento y en el comportamiento social. Y podemos empezar a mirar cómo funciona eso en humanos. Obviamente, creo que es innegable que el cerebro de un humano es mucho más complejo que el cerebro de un guppy que mide 2 centímetros, y Sí. nuestros comportamientos también son mucho más complejos porque además nuestros comportamientos ya no son únicamente instintivos como lo son en otros animales. Hay una inmensa complejidad en humanos que viene de nuestra complejidad social, del hecho de que pues existe el dinero, existen muchas otras señales que van a utilizar las mujeres o los hombres para escoger su pareja, ¿cierto? Pero nos da una hipótesis, nos da como ese comienzo para estudiar estas redes que sí existen en humanos en las partes del cerebro que son equivalentes a las partes que estamos estudiando en estos pececitos. El pez es como un modelo simplificado del hombre que nos da un punto de arranque, digámoslo así. Sí, con respecto a la complejidad que está usted mencionando, en el caso de los seres humanos, ¿qué tanto piensa usted que pesa la cultura? Es decir, esos factores aprendidos en el comportamiento, o si quiere, bueno, ¿cuánto pesa la biología en términos porcentuales a la hora de hablar de comportamientos, específicamente en términos de apareamiento? Pues mira, yo realmente creo que como la gran mayoría de cosas en genética, el ambiente y la genética, ambos tienen un rol muy importante en determinar cómo nos comportamos y quiénes somos y qué escogemos en la vida. Entonces yo creo que sí, definitivamente van a haber unos componentes en el cerebro genéticos que pueden variar de persona en persona, que controlan el comportamiento, pero es innegable que la cultura y la manera como se han madurado esas redes durante nuestro desarrollo, durante el crecimiento, pues van a tener un impacto fuertísimo en cómo se moldea nuestro comportamiento. Como sabemos muy bien, en diferentes culturas hay diferentes sesgos de qué consideran atractivo y qué no. Así como yo sé que en el laboratorio esa pececita guppy le gusta el guppy macho más anaranjado, pues en las culturas, en los hombres esto va a cambiar muchísimo. Una persona, por ejemplo, que creció en la India va a tener unos sesgos culturales muy grandes escogiendo pareja comparado con un colombiano o un americano, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que puede estar pasando es que los genes que controlan nuestro comportamiento son los mismos en todas las personas, pero estos genes van a tener variación de persona en persona y se van a moldear y van a expresarse y prenderse y apagarse diferente según cómo hayamos crecido y en la cultura que hayamos crecido y según yo creo también mucho de como los sesgos de, ¿cómo llamar esto? Como de la publicidad y lo que vemos alrededor nuestro que nos dice qué es lo que consideramos una persona atractiva o una persona que no es atractiva. Entonces yo creo que es realmente una combinación de ambas cosas. Con respecto a eso último que usted mencionaba, yo me preguntaba ahora, ¿qué consideraba una pez guppy atractivo en un pez guppy? Así como también, ¿qué considera una mujer humana atractiva en un hombre humano? Pues mira, en los guppies, y por eso es que el sistema es tan bueno para mí, es un sistema en donde sabemos exactamente qué le gustan las hembras de guppy. Las pececitas guppy, ellas no tienen ningún color, son plateaditas. Y los machos, ellos tienen parches de negro y naranja que son muy variables entre los diferentes machos. Entonces un macho puede tener parches más grandes, o sea, tener más área de su cuerpo cubierto de color y puede tener un naranja más intenso o menos intenso. Entonces sabemos que a las guppies les gustan los machos con más área de color y les gustan los machos que tienen un naranja mucho más intenso. Entonces eso, digamos que por ahí es muy sencillo. Hemos encontrado que la exposición de estos peces guppies, si ellos, por ejemplo, nacen en poblaciones en donde los machos son como feitos, que no son muy atractivos, y esto ocurre porque donde hay muchos predadores, ellos se adaptan, las poblaciones se ¿Sí? adaptan con machos que son menos llamativos, pues para que se los coman menos. Entonces dicen, bueno, de pronto levanto menos, pero por lo menos sobrevivo. Entonces esas poblaciones, sabemos que las hembras no escogen tanto, no son como tan selectivas. Ellas, digamos que se aparean más en función de cuál es el primer macho que llega. En unas poblaciones donde hay menos predadores, los machos son súper llamativos, súper sexys, y hemos encontrado que en estas poblaciones las hembras, por el contrario, sí son súper selectivas. Si no les llega un macho bonito, ellas esperan hasta que encuentren un macho que realmente les gusta. Y curiosamente, en estas poblaciones,
las hembras tienen el cerebro muchísimo más grande que en las poblaciones donde no escogen. Entonces, hemos encontrado, y es algo que estamos estudiando ahora, no entendemos bien el detalle, pero hay una relación muy particular entre las capacidades cognitivas de estos guppies y que tanto seleccionan a sus machos. En humanos, yo creo que lo de la cognición yo no creo que pueda aplicarse porque en humanos pues el cerebro es muchísimo más complejo, pero yo sí creo que en humanos existe esto mismo, existe una relación entre lo que uno ve cuando está creciendo y lo que le parece atractivo, pero en humanos creo que lo que ha mostrado la investigación es que es una cosa inversa. Yo obviamente no soy especialista en humanos, pero lo que he leído es que uno tiende a parecerle atractivo como algo que nunca vio. Por ejemplo, los americanos les encanta el estereotipo de la mujer latina y a los latinos les encanta el estereotipo de la mujer americana porque son lo que llamamos fenotipos raros en la población. Entonces, en humanos está este fenómeno que vuelve esto un poco más complejo. En las guppies es lo contrario, ellas se quedan con lo que crecieron y lo que están acostumbradas a ver. Claro que de pronto ahí también entra parte de la investigación de la antropóloga evolutiva Helen Fisher, pues que hace una diferenciación entre las parejas que se escogen para convivir en el caso de los seres humanos o las parejas que se escogen simplemente para encuentros sexuales, que puede haber también hay alguna diferenciación. Pero con respecto al caso de los seres humanos, por ejemplo, podríamos también mencionar que a menos recursos es más probable que las mujeres sean menos selectivas o no. Yo creo que, pues mira, responder cualquier cosa en humanos, por lo que te decía, es bastante complejo, porque ¿Sí? nuestro comportamiento tiene muchas más variables y muchas más influencias. Pero creo que es una posibilidad que valdría la pena investigar. Y si realmente esos circuitos como fundamentales del comportamiento se han preservado en los vertebrados, es definitivamente una posibilidad. Natasha, usted me comentaba ahora, ahora antes de que comenzáramos con esta entrevista, que también hay unas aplicaciones muy interesantes de esta investigación con respecto a trastornos como por ejemplo los síndromes del espectro autista. Exactamente, pues ahí es donde para mí sería como un sueño llegar allá, en donde en los peces, por ejemplo, es muy, son los peces, estos pececitos se prestan mucho para estudiar comportamientos muy particulares, como ciertos síntomas aislados del espectro autista. Y casualmente, muchos de los genes que yo he encontrado cuando estoy estudiando comportamientos sociales generalizados son genes que se han identificado en asociación con desórdenes en el espectro autista en humanos. Pero ¿qué pasa? Que en humanos podemos estudiar qué mutaciones genéticas tienen los niños que nacen con estos desórdenes, podemos como hacer estudios muy grandes buscando mutaciones que tienen poblaciones enteras afectadas por estos desórdenes, pero para nosotros es difícil saber exactamente qué se está aprendiendo y qué se está pagando cuando un niño autista procesa estímulos sociales que no ocurre comparado con una persona que no está afectada por estos desórdenes. Y ahí es donde yo creo que estos peces tienen un potencial gigante, porque nosotros podemos escoger aquellos pececitos que se caracterizan por tener algunos de los síntomas del espectro autista. Esto no quiere decir que tengan autismo, pero por ejemplo, peces que se caractericen por ser muy ansiosos. Es muy fácil, por ejemplo, estudiar la ansiedad en estos peces. Entonces a mí me interesa mucho empezar a mirar qué pasa con estos genes que yo estoy encontrando en estos peces que son caracterizados por tener altos niveles de ansiedad. También podemos escoger peces que los guppies son muy sociables, por ejemplo, pero encuentra uno aquellos peces raros que tienen una afiliación social extraña, que ellos prefieren es estar solos. Entonces, me gustaría poder seleccionar estos peces en el laboratorio, quedarme con aquellos que tienen estas preferencias sociales anormales y mirar qué está pasando en el cerebro de ellos cuando procesan estímulos sociales. Y creo que en vez de mirar estos espectros, estos desórdenes en el espectro autista desde el humano para mirar qué está pasando, creo que si lo miramos desde abajo, desde los peces y luego extrapolamos al humano, es digamos que un acercamiento diferente que nos va a dar una información diferente, pero creo que podemos aprender muchísimo de qué está pasando en el cerebro de los niños con espectro autista estudiando estos pececitos que tienen algunos comportamientos que pueden caracterizar estos desórdenes. Qué interesante, porque además pues ha sido una discusión bien amplia entre la psicología, por ejemplo, y el psicoanálisis, el tema de los niños que tienen autismo.
Natasha, finalmente, los que queremos encontrar más información sobre esta investigación que usted está haciendo, ¿a dónde nos podemos dirigir? Pues pueden ir a mi página, yo soy profesora en el Departamento de Ingeniería Biomédica de los Andes. No les voy a dictar la página porque es como una cosa así de larga, pero si ustedes hacen Google de Departamento de Biomédica de la Universidad de los Andes, ahí encuentran mi nombre, pueden entrar a mi página, leer los diferentes proyectos que hay, ver fotos de los estudiantes, ver cómo trabajamos, hacemos proyectos en campo. Estamos en este momento montando también el laboratorio, entonces vamos a empezar a poner fotos del nuevo laboratorio para que puedan informarse más. Me pueden contactar también a mi email. También, mejor dicho, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta si hay alguien que tenga curiosidad y quiere preguntarme algo más. Natasha, el email, ¿cuál es para que lo tengamos acá de una vez antes de ir a buscar en Google? Me podrían escribir a n.bloschm@uniandes.edu.co. Perfecto. Natasha, muchas gracias por acompañarnos en C3 Colegio de Ciencias del Comportamiento. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y fue un placer.